como aclarar. Entonces, en ese sentido, vamos a hacerlo así, la plática corrida y luego, preguntas y respuestas. Entonces, bueno, pues, perdón, vamos a empezar con este tema de familias reconstruidas. Ok, ¿de dónde me basé para esta plática? Este librito que ven aquí que se llama Nuevas parejas, nuevas familias, la realidad es que es un libro fabuloso. Si ustedes están en situaciones de rematrimonio o tienen planes, están divorciados o papá o mamá o la otra como parte, ¿no? De papá o mamá, valga la redundancia, tienen alguna pareja, les súper recomiendo este libro. Es de Enriqueta Gómez y Terry Weiss. La verdad es que es fabuloso. Toda la plática me basé en este libro. Es un libro que yo trabajo de consulta con los papás, con las familias, y espero que les pueda como aportar muchísimo si deciden leerlo. Si alguien lo quiere, puede escribirnos al número del centro, lo tenemos hasta el final y con todo gusto se lo mandamos. Y bueno, pues diciendo que la familia es el ancla que permite a los individuos desarrollarse y naufragar en el océano de la vida. ¿Por qué inicio con esto? Porque la familia es el núcleo más importante y es lo más primordial. Entonces, ¿qué va a implicar una familia? Mamá, papá, hijos. Pero cuando este núcleo se rompe, cuando hay una separación, el tema emocional de los hijos, perdón, se vuelve bien catastrófico, porque para los hijos, la familia, el núcleo, el papá, mamá, estén juntos es lo más importante. Los que son papás que tienen procesos de separación o están divorciados no me van a dejar mentir que los niños se vuelven bien rebeldes, que como que no quieren nada, se vuelven súper enojones, se alían de un lado o del otro con alguno de los dos, etcétera, etcétera, y pasan situaciones muy complicadas, porque para ellos lo es todo, literalmente lo es todo, y es partirles el eje en un... Pero cuando nosotros lo sabemos llevar de la mejor manera y les damos a los niños las herramientas emocionales necesarias para que lo puedan sobrellevar, también es algo súper bueno porque pues va a ser para ellos también muchísimo mejor y más fácil que lo puedan realmente como procesar en su cabecita y que lo puedan aterrizar en su día a día. Ya es algo muchísimo más común, ya es algo que yo creo que incluso al escucharlo con los compañeritos, etcétera, etcétera, uno lo normaliza, ¿no? Así de, pues mis papás están divorciados, pues se están separando, pero eso no quiere decir que no les duela o que lo estén procesando de la mejor manera posible. Entonces, uno como familia siempre va a darle las herramientas a los hijos para que se desarrollen y la familia es el que le va a dar las alas para que puedan volar a su vida adulta. Entonces, cuando nosotros como adultos nos separamos o cuando nosotros como adultos tenemos muchas peleas, eh, muchas veces dejamos de lado a los niños y tristemente los ponemos en el medio y los usamos como frente de batalla. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Oye, es que, ¿sabes qué? No te puedes ir el fin de semana con él porque te toca conmigo y tal vez no vas a hacer nada interesante o nada importante conmigo, pero yo no le quiero hacer el favor a él y entonces no puedes ir, ¿no? Obviamente no se lo decimos así a los niños, pero es una batalla a nivel inconsciente muy importante que uno como adulto tiene que tener la capacidad de discernir qué tanto es contra esa persona el enojo, esta lucha de poder, etcétera, etcétera, y qué tanto yo estoy afectando a mis niños con estas situaciones que yo estoy llevando en la vida cotidiana y en el día a día. Obviamente hay situaciones legales, etcétera, 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 que se tienen que resolver antes de, pero muchísimas veces a los únicos que nos llevamos entre los pies son a los niños. Yo les puedo decir que en la consulta, pues vemos muchísimos casos así, de verdad, o sea, es impresionante. Y hoy en día me siento muy orgullosa de este tema como de salud mental que se está como exponenciando,
porque ya hay muchísima gente también que pide esa asesoría y ese acompañamiento en el momento en el que estamos viendo separaciones o en el momento en el que estamos viendo que va a haber un cambio familiar muy drástico para blindar a los chiquitos, ¿no? Entonces, si nosotros blindamos a los chiquitos lo antes posible, si lo hacemos de una manera, precavida y con precaución, va a ser muchísimo más fácil también que ellos lo puedan procesar mejor y que nosotros como adultos también lo llevemos de la mejor manera posible. Este, ahora, en el tema, por ejemplo, de terapia, digo, lo vamos a ir como platicando un poquito más a profundidad más adelante, pero yo siempre les digo a todo mundo que lo ideal siempre es la prevención. Entonces, si yo estoy viendo algún aproximar, lo ideal sería que en ese momento, antes de que explote la bomba, empecemos con la parte del acompañamiento psicoterapéutico. ¿Para qué? Para que nosotros como adultos tengamos las herramientas y que los niños también las puedan tener. Ujú. Y bueno, ya que se da una separación, para crear una nueva familia se necesita, fíjense bien, flexibilidad, creatividad, cuestionar mitos y estereotipos, o sea, ¿cuáles son las cosas que yo pienso, por ejemplo, de una mujer divorciada o de un hombre divorciado o de una madrastra o de un padrastro? ¿Cuál es ese constructo social que estoy teniendo, los prejuicios, qué es lo que me dice mi familia, etcétera, etcétera? Confiar en la fuerza del cariño y el sentido del humor para sobrevivir en esta aventura y no morir. ¿Por qué ponemos aquí sobrevivir en esta aventura? Porque al final del día son situaciones a nivel existencial súper complicadas. Una reestructuración familiar, estamos hablando de que es agregar una persona nueva a la vida, no solamente es mía de adulto, también es la vida de mis hijos, es la vida que nosotros conocemos normalmente, rutinas, personas, una familia extensa nueva, ¿no? Etcétera, etcétera. En la parte de la familia hablamos de que tenemos familia nuclear y familia extensa. La familia nuclear somos mamá, papá, hijos, y la familia extensa es abuelos, tíos, primos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay una separación, estamos hablando de que la familia nuclear se transforma. Y en esta transformación, lo que hacemos es agregar, añadir o quitar, dependiendo, ¿no? Personas en la vida de nuestros hijos, y eso va a generar cambios a nivel estructural, a nivel formación, valores, acompañamiento, estructura, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay que tener mucho cariño y estar también muy abiertos a todos los cambios que pueden suceder y que pueden realmente producirse en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los que estén en estas situaciones no me van a dejar mentir que muchas veces es como un tipo de, es que, ¿qué persona es? ¿Y por qué? Y cómo trata a mi hijo y yo no quiero que conviva con él, o sí quiero que conviva con él o con ella, pero solamente de a ratitos, o si esa persona tiene hijos, ¿cómo se van a llevar entre ellos? O sea, sí es una dinámica muchísimo más complicada y más difícil, de lo normal, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy empáticos, ponernos en el lugar no solamente de la otra persona, sino también en los zapatos de nuestros niños. A mí como si yo fuera él, ¿cómo me gustaría que lo llevaran mis papás? ¿Cómo me gustaría sentirme recibida? ¿Cómo me gustaría que lo manejaran? ¿Cómo me gustaría que me lo explicaran? Etcétera, etcétera. De verdad es súper importante y son cosas que muchas veces uno deja de lado. ¿Por qué? Porque la tristeza, el enojo, la frustración nos apodera como adultos y entonces nos ciega, es como ponernos una venda en los ojos y eso genera precisamente a la larga que podamos tener ahí problemas de puro rebote con los niños por la manera en que nosotros lo estamos abordando. Ahora, ¿qué es lo que va a implicar una reestructuración familiar? En las nuevas parejas, los dos traen su historia individual y familiar.
su carga genética, su historia personal, su historia laboral y social, su ideología, valores, creencias, manera de situarse y vivir en el mundo. Entonces, es esta reestructuración, pero ya les repito, no solamente es conmigo y mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener una pareja para que yo pueda aceptar que sea parte de mi vida y la de mis hijos? Pues que compartamos muchos núcleos de unión. Y en la parte de los núcleos de unión estamos hablando de que son valores, ideologías, estructura, creencias, ¿no? La manera en cómo enfrentamos al mundo, qué tan resilientes somos o no somos, qué tan conflictivos son, etcétera, etcétera, es bien importante. Y también es muy importante el tomar en cuenta la familia extensa de esa persona, porque una realidad es que uno sí se casa de alguna manera con la familia de la otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque es la convivencia, los vamos a estar viendo a cada rato, es el cómo se desenvuelve con mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que nuestra nueva pareja tenga los mismos núcleos importantísimos para mí. Entonces, mamá, papá, si ustedes están em, en esta decisión, en esta reestructura, yo los invito a que hagan ese ejercicio. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son las cosas básicas que yo necesito que tenga una pareja? ¿Y cuáles son los no negociables? ¿Y cuáles son los eh, no que no son negociables? Porque al final del día hay nos que podemos decir así como de, bueno, lo sobrellevo, ¿no? Todos tenemos defectos y esos defectos hay muchos que podemos sortear, hay otros que definitivamente es, no, no puedo con esto. Entonces, en ese sentido, valdría la pena que se pregunten eso, ¿cuáles son mis nos que de plano no son negociables, que una persona no puede tener, tanto para mí como para mis hijos? ¿Y cuáles son los nos que sí son negociables y que puedo de alguna manera como sobrellevar? Ahora, ¿cuáles son los? Está el divorciado o viudo sin hijos y ella divorciada o viuda sin hijos, ¿no? Ese es un tipo de nueva pareja. El soltero, ella divorciada o viuda con hijos. Ella soltera, él divorciado o viudo con hijos. El siguiente sería ella soltera, él divorciado o viudo con hijos. Él o ella solteros, él o ella divorciada sin hijos. Él o ella solteros, él, ella divorciados con hijos, pero sin la custodia. Él, ella divorciados sin la custodia de los hijos. Él, ella divorciados con la custodia de los hijos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Los dos tienen hijos, pero uno no tiene custodia y el otro sí. En el anterior es uno está soltero y el otro sí tiene hijos, pero no tiene la custodia. El otro sería de los dos solteros y el otro con custodia de los niños. Él, ella viudo con hijos, él, ella divorciado con la custodia de los hijos. Él y ella, ambos divorciados con la custodia de los hijos. Él y ella, ambos divorciados o en la etapa de nido vacío. La etapa de nido vacío es cuando los hijos ya volaron y están volando y entonces se da esta reconexión en la pareja y empiezan a ser más pareja que papás, ¿no? Esa es una etapa que todos en algún momento tenemos que vivir cuando tenemos hijos. Entonces es esta reestructuración a nivel pareja de qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos, qué queremos manejar, cómo queremos manejar las situaciones. Podemos viajar, no podemos viajar, qué nos gustaría hacer juntos como pareja otra vez. Tengo ahorita justamente bueno, más bien tenemos un caso de una terapia de familia. Ellos están en Canadá y no, la hija está en Canadá y el hijo y ellos están en Estados Unidos. Ajá. Entonces, hagan de cuenta de que el hijo ya está casado, ella ya está casada, se fue a vivir a Canadá, la hija tiene dos hijos y los papás viven pues ellos ya solos y entonces están en esta etapa de nido vacío, están generándose un montón de problemas
porque ellos siguen enfocados solamente en ser papás y están dejando de ser pareja. Entonces les ha costado mucho trabajo esta reconexión a nivel pareja y cuando lo han intentado o así, pues no ha salido mal, pero sí les es hasta cierto punto incómodo porque todo el tiempo están súper enfocados en los hijos, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros también tengamos muy presente que nosotros tenemos que ser pareja siempre. Seamos papás, haya momentos, etcétera, etcétera, es bien importante darnos esos tiempos como pareja. Tengamos una familia reconstruida, tengamos una pareja nueva, tengamos nuestra pareja, es muy importante darnos ese espacio, ese tiempo para que la pareja esté fortalecida y que y que podamos tener la menor cantidad de problemas posibles, ¿no? Entonces, bueno, estos son los tipos de nuevas parejas. Ahora, fíjense, aquí les puse que después del divorcio y antes de pensar en la familia reconstruida, pongámonos los tenis de los hijos. Veamos sus necesidades, validemos sus sentimientos, respetemos sus espacios y brindémosle una estructura sólida con límites, esto es muy importante, con límites claros, con mucha consistencia y sobre todo con mucho cariño. Uno también de los problemas muy grandes es que cuando hay separaciones, van a tener su propio manejo de autoridad, su propia manera de crianza y entonces dejan de ser equipo. Al inicio les ponía que la familia pues es todo, ¿no? Y la familia nuclear de los niños siempre van a ser mamá y papá. Haya otra persona o no la haya, toda la vida y toda su existencia de esas personitas, su núcleo principal van a ser mamá y papá. ¿Esto qué quieren decir? Que si soy yo, mi esposo, y tenemos dos hijos, aunque nosotros estemos separados o nos separemos, nosotros vamos a seguir siendo una familia porque tenemos dos criaturas, en común y somos responsables de esas dos criaturas. Entonces, es bien importante el llegar a acuerdos, el establecer como ciertas metas a nivel familiar de cómo vamos a manejarlo, quién estructura los límites, cómo se estructuran, consecuencias, si es necesario como poner un alto en alguna situación, etcétera, etcétera. Es equipo. Entonces, el equipo, ¿quién tiene que ser? ¿Mamá y los hijos? ¿O papá y los hijos? ¿O mamá y papá para criar a los hijos? Aquí está como muy obvia la respuesta, ¿no? Y muchas veces por no tener esa comunicación o por el enojo, etcétera, etcétera, dejamos de lado a alguno de los progenitores y entonces soy yo con mis hijos nada más y lo dejo de lado y ya es como un cero a la izquierda. Eso nunca va a ser lo ideal. Lo ideal es que los adultos sean ese equipo para criar. Ajá. Ahora, en las familias, perdón, me regreso. Y en esta parte es súper, súper, súper importante el que nosotros validemos qué piensa y qué siente nuestro chiquito, nuestra chiquita, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque como les decía y se lo repito y tal vez se los voy a repetir muchas veces a lo largo de esta plática, una realidad es que muchas veces dejamos de lado lo que piensan y sienten nuestros hijos. Y en lo que yo como adulto necesito, quiero, que dejamos de ver esa parte. Y de verdad, el ponernos en sus zapatos, el pensar cómo me gustaría que lo manejaran, cómo me sentiría yo si, por ejemplo, tengo el caso de una señora que ella mire, estuvo así. Ella conoció a una persona, esta persona tenía dos hijos de un anterior matrimonio. Se embarazan, se casan y entonces él traía a sus hijos cada 15 días, pero vivían ellos tres. Se separan y entonces él tiene otra nueva pareja, tiene otra, creo que es un niño, tiene un niño y ella está en esta parte de la reestructuración familiar que está buscando como una pareja. Entonces, yo la verdad es que yo sí, ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante, no sé si es una o dos diapositivas después, pero es bien importante no confundir a los niños. Es una pareja y la otra, y mi novio y mi otro novio y bla, 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 porque para los niños genera mucha, 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 mucha confusión.
Entonces, su chiquita ahorita tiene creo que 3 o 4 años y ahorita ya van dos parejas que le presenta mamá y estas parejas han durado muy poquito tiempo. Bueno, la anterior duró muy poquito tiempo y ahorita, pues lleva creo que un mes o dos y ya se lo introdujo y ya lo presentó. Entonces, la chiquita apenas nos decía en terapia, tenemos a la mamá en terapia y también tenemos a la niña en terapia, y le decía a la chiquita a su mamá en terapia así de, es que mi mamá solo se hace, ¿cómo le dijo? Creo que solo se hace tonta y ella dice que no son novios, pero sí son. Entonces, el hecho de que uno los introduzca y así, pues obviamente los niños se dan cuenta y los niños no son tontos y los niños se ubican perfectamente las situaciones y lo que está pasando. Aquí lo importante es que le voy a presentar a mi hijo. ¿Qué tan formal necesito que yo sea una relación para presentárselo, no? Y de verdad esto es bien, bien, bien importante. Para no crear confusiones, para no normalizar ciertas situaciones que tal vez no son tan buenas, ¿no? O no sabemos de cuál es la estructura que tiene esa persona al 100%, etcétera, etcétera. Y hay maneras de ir introduciendo a la persona, las cuales ahorita lo vamos a platicar. En la familia reconstruida, los hijos no decidieron la ruptura de la familia original, eso lo decidimos siempre los adultos, y no eligieron a la nueva pareja de sus padres. Jamás en la vida eso va a pasar, ¿no? Pueden comparar entre dos tipos de padres y esto les genera sentimientos encontrados. Los que eh, tienen papás divorciados y como adultos y alguna de las dos partes tiene otra pareja, si nos ponemos a pensar siempre va a haber comparaciones. Es que ella hacía esto, ¿no? O por ejemplo, en una situación de viudez, mi mamá hacía esto, esto, esto y esto, y esta persona ahora hace esto y esto, esto, y pues no me gusta, y bla, bla, bla. Y entonces empezamos a comparar siempre. Y eso va a generar sentimientos pues raros. Y estos sentimientos raros, y a veces como adulto es complicado procesarlos, imagínense para los niños es muchísimo más complicado todavía. Entonces es muy importante el tener ahí la comunicación abierta, el estarles preguntando qué piensas, cómo te sientes, cómo te cae esta persona, qué te gusta, qué no te gusta, te gustaría que hiciéramos algo en específico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que lo puedan procesar y lo puedan sobrellevar muchísimo mejor. Muchas veces uno como adulto también comete el error como de obviar la información y es así de, pues si no me pregunta, pues no le voy a decir nada. Pero si yo como adulto no empiezo a indagar qué es lo que pasa en su cabecita, no voy a saber tampoco cómo lo está procesando. En este tema de familias reconstruidas se aplica para absolutamente todo. Si nosotros vemos que algo puede estar pasando, es muy importante que guiemos la conversación en ese sentido, obviamente de acuerdo a su edad, su lenguaje, sus conocimientos, etcétera, etcétera, pero para darnos una idea de qué es lo que está pasando en esas cabecitas, ¿no? Y en las familias de origen, las celebraciones y rituales familiares son fuentes de momentos de unión. En las familias reconstruidas, estos eventos frecuentemente generan tensión, molestia y conflicto. Vamos a poner el ejemplo más claro y más preciso, que es Navidad y Año Nuevo, ¿no? Hay papás divorciados y entonces te toca con uno, te toca con el otro. Pero tal vez, no sé, mi mamá tiene el plan de ir a la playa en Navidad y mi papá se va a quedar en Navidad y la neta es que a mí se me antoja más irme a la playa con mi mamá que quedarme con mi papá en la casa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo como hijo buscar la manera de irme a la playa, ¿no? Tal vez. Pero ¿y si mamá no quiere? ¿Y si se agarran del chongo? Y si entonces papá le dice, pues si tu mamá te da permiso, pues dile, nos vamos, pues, no, si tu papá te da permiso, nos vamos, ¿no? Entonces se genera mucha tensión, muchos conflictos y pues eso va a generar pues un malestar físico y emocional para los niños, para los adolescentes. Entonces hay que evitar también en este sentido lo más que se pueda. Hay algo que se llama triangulación. La triangulación es, yo meto a mi hijo en literalmente es un triángulo, es mamá, papá y el hijo acá.
Entonces, la triangulación es que el hijo empieza como a brincar de un lado a otro, hace esto todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que va a llegar un momento que la información que nosotros le estemos dando, el cómo yo estoy pensando, el cómo lo está pensando el papá, etcétera, etcétera, va a generar tensión en esta persona y va a generar un concepto tal vez erróneo y diferente. Algo también muy importante es que nosotros tenemos que dar la mejor presentación posible de nuestro ex o de nuestra pareja, dependiendo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una muy buena presentación, esto va a generar que nuestras hijas, nuestros hijos tengan una mejor elección de pareja a largo plazo. Pero es importantísimo también, o sea, no como que elevarlo muchísimo, ¿no? Porque al final del día se van a dar cuenta de absolutamente todo. Solamente es no hablar mal del otro y dejar que todo caiga por su propio peso. Eso de verdad es muy, muy, muy importante también en familias reconstruidas. Y bueno, ¿cómo tenemos que llevar una reestructuración familiar? Aquí les puse justamente como muchas manitas y un corazón. ¿Por qué? Porque hay un trabajo en equipo. 100% de los adultos. Nada tienen que ver ahí los hijos, ni mucho menos. Entonces, si hay 4 adultos implicados en una reestructuración familiar, entonces esos 4 adultos son los implicados en hacer un buen equipo de trabajo. ¿Para qué? Para los niños, que sería la parte del corazón, la parte de los hijos. Entonces, la autora nos dice que la comprensión, la contención y la validación de los sentimientos de todas y cada una de las personas que integran la nueva familia son ingredientes básicos y se desea no solo sobrevivir, sino vivir agradablemente con mucho cariño en estas familias. ¿Esto qué quiere decir? Yo estoy divorciada y mi ex tiene otra pareja y yo también. Yo, a mí me tocaría platicar con mi nueva pareja qué pasa, qué siente, qué proponemos nosotros desde este lado y yo con mi ex platico para intentar llegar a un acuerdo de lo que ellos como pareja necesitan para nuestros hijos. Entonces, no es necesario confrontarlos, no es necesario que que tengamos una lucha de poder súper abierta todo el tiempo. Y lo ideal sería eso, que yo tenga la madurez para platicar con mi ex y llegar a acuerdos y llegar a acuerdos con mi nueva pareja y que él llegue a acuerdos con su nueva pareja. Obviamente suena súper complicado, yo no sé, y a veces es más complicado de lo que parece. Decirlo se escucha muy bonito y muy fácil, ¿no? Pero sí es una situación súper, súper, súper complicada. Entonces, justamente estos libros, por ejemplo, el que les digo de Nuevas Parejas, Nuevas Familias, del que estamos platicando ahorita, todo esto, es una muy buena herramienta para que ustedes, como papás, estén en la misma sintonía de cómo lo van a llevar y de ahí puedan agarrar como cositas y que las puedan aplicar. Otros libros que les pueden funcionar y les recomiendo mucho El divorcio y los hijos. Ese libro también es fabuloso. Este, y ahorita seguramente me acordaré como de otro, pero esos son como los dos con los que yo más trabajo y la verdad es que me ha dado muy, muy buenos resultados, ¿no? Ahí con los papás. Entonces, bueno, eso sería lo ideal, el visualizar los subsistemas que conforman esta nueva familia puede facilitar la elaboración de reglas familiares cortadas a la medida que ayuden a todos a disfrutar una nueva vida familiar. ¿Esto qué quiere decir? En ambas casas tenemos que intentar tener la misma estructura, las mismas reglas, los mismos valores, que si tenemos una consecuencia en una casa, se respete en la otra también, que si pasó algo, si se hizo una grosería o algo así, alguna de las parejas, entonces la otra persona también respaldar lo que está sucediendo y no solo decir, ah, pues te lo gano porque es así, 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 ¿no? O sea, sí hay que buscar esa manera de trabajar en eso sea mucho más fácil para todas las partes. No solamente es mi pareja y yo, es también la pareja de él y él, ¿no? En este caso, si fuera mi caso, ¿no?
Entonces, todo tiene que ser cortado a la medida. Ninguna familia va a ser igual y te pueden servir muchas cosas que tal vez alguien como que te comparte o te dice o así, pero va a haber otras que no. Entonces, en ese sentido, es bien importante hacer ese como examen interno de cómo lo estoy manejando, qué estoy haciendo, qué necesito, qué necesitan mis hijos, qué tipo de situaciones están sorteando, las cuales tengo que poner atención. Y entonces de ahí ya empezar a tomar como ciertas decisiones muy importantes sobre la reestructuración familiar. Ahora, respuestas normales que presentan los hijos ante el divorcio. Son conductas regresivas. ¿Cuáles son las conductas regresivas? Por ejemplo, en niños muy chiquitos, no sé, 8 años, se empiezan a hacer pipí en la cama, ¿no? Es una conducta regresiva y pasa un periodo de adaptación y se le quita. Pero pues obviamente habla de que hay una situación emocional ahí complicada e importante que le está pasando al niño que tiene una regresión. O, por ejemplo, un adolescente que ya no le gustaba, bueno, puberto, vamos a ponerle puberto, adolescente está muy extraño. Un puberto que ya no le gustaba jugar con, no sé, coches y de repente regresa esta parte de los coches, ¿no? Es que me gusta y los veo uno jugando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las conductas regresivas son situaciones en las que uno va a buscar algo una etapa en donde nos sentíamos seguros. Entonces, todos los movimientos, todos los cambios nos van a generar esta inseguridad. Y pues bueno, eso puede generar conductas regresivas. O abandono. Ahorita precisamente tenemos el caso de un chiquito que los papás se están divorciando y para evitar que los niños como que vieran todo el desastre y así, porque están entre que se dejan, no se dejan y viven todos juntos, pero viven no revueltos y bueno, es todo un tema, ¿no? Entonces mandaron a los niños con los abuelos todas las vacaciones. Y el niño chiquito, él tiene 8 o 9, 8 o 9 más o menos. Regresó con ansiedad por separación súper intensa. Entonces, lo que se ha estado como trabajando y viendo con él es que él tiene mucho miedo de que sus papás se separen y se divorcien. Entonces, el hecho de que él se fuera con los abuelos y así genera un miedo al abandono impresionante y esto genera una patología muchísimo más intensa y más fuerte. Entonces, el miedo al abandono de verdad es súper común. En casos muy pensar en muerte jamás en la vida va a ser normal, jamás. Y si alguien les dice que está pensando en muerte, eso no es normal y es de atención médica, o sea, ya no solamente de psicológica, sino también psiquiátrica. Pero hay situaciones depresivas que pueden generar esto. Sentimientos de ansiedad, conductas agresivas, están muy enojados y los niños y los adolescentes por lo general no saben regular sus emociones y los van a sacar muchas veces con agresión, con agresividad, con enojo, pegándole a las cosas, metiéndose en problemas, etcétera. El conflicto de lealtades también, que es lo que les platicaba del triangulito hace rato. Ese es el conflicto de lealtades. ¿Con quién me voy? ¿Con mi mamá y con mi papá? Igual tenemos el caso de unos chiquitos que ellos vivían con el papá y tenía la guardia y custodia el papá, y entonces la mamá lo sacó de donde vivía el papá. Bueno, traen un tema total legal, la mamá no deja ver a los niños al papá, y los niños de plano, el chiquito, que es al que yo veo, un día me dijo así es que yo no le quiero hablar a mi papá porque me da miedo que mi mamá se enoje. Ese es un conflicto de lealtades. Yo lo extraño mucho y yo lo quiero ver, pero no quiero que mi mamá se enoje porque sé que se va a poner muy mal si yo le digo que quiere hablar con mi papá. Y de verdad es algo súper común escuchar a los niños decir este tipo de cosas. Somatizaciones, que es, ay, me duele la cabeza, me duele la panza, etcétera, etcétera. Y realmente no está fundamentado o no tiene algo, un sustento real, ¿no? De que realmente tenga como una infección en la pancita o que tenga cualquier cosa, no está como justificado y es de la nada.
La colitis, la gastritis, por ejemplo, son situaciones que nuestro estómago tiende a somatizar. Entonces, la parte emocional es tan fuerte y tan grande que se enferma alguna parte. Sentimientos de culpabilidad. Los sentimientos de culpabilidad, híjole, la verdad es que también es algo que es pan de cada día en procesos de separación y todo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños piensan que por ellos se separaron los papás. Y de las cosas que es más importante proteger en los niños es esta parte de es una decisión de adultos y ustedes no tienen nada que ver. Porque cuando cargan los niños con este tipo de culpas, la verdad es que les genera muchísimos estragos emocionales ya cuando entran en la adolescencia. Desorganización de las funciones yoicas. Las funciones yoicas, hagan de cuenta de que vamos a poner, este es un esquemita de angelito, diablito y la persona, el típico de las caricaturas. Entonces las funciones yoicas es lo que yo decido hacer con lo que me dice el angelito y me dice el diablito, ¿no? Entonces, al darse la separación, el niño puede desorganizarse, por lo que presenta miedos irracionales, aparente olvido de las conductas, de las costumbres relacionadas con las conductas cotidianas. Por ejemplo, yo era un niño muy sociable y de repente es así de que el diablito empieza a decirle, es que no, ya como que no le caes bien y shalala, 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 y el angelito dice, no, sí le caes bien y así. Entonces el niño al no saber cómo qué hacer, pues entonces se va como a aislar y va a empezar como a no querer juntarse tanto con otros niños, ¿no? Hay situaciones muy puntuales y muy características que tienen todos nuestros niños. Y si el niño en este tipo de situaciones emocionales complicadas empieza a tener cambios, es muy importante que los atiendan en ese momento para evitar que se haga algo más grandote. Y algo también súper común, súper, súper, súper común, que le pasa a todos los niños, de verdad. Híjole, y si no es a todos, un 98% de los casos, las fantasías de lograr una reconciliación entre los papás. Si al inicio la familia es todo y cuando hay una separación le partimos el eje a nuestros chiquitos de manera impresionante. Entonces, van a buscar o van a ver las maneras de que se reconcilien los papás. Un ejemplo de una película que yo creo que todos hemos visto en algún momento, la de este juego de gemelas, ¿no? Cuando se dan cuenta que sus papás que los pueden reconciliar y bla, 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 y que llega Meredith, ¿no? Entonces le hacen la vida de cuadritos a Meredith y quieren que estén ellos juntos, etcétera, etcétera. Son situaciones muy comunes que pasan entre los niños. Obviamente ahí está como muy dramatizado, pero realmente es una representación de lo que pasa y es este deseo de los niños de formar su familia otra vez. Entonces, muchas veces se esfuerzan tanto que lo logran, ¿no? Por ejemplo, esta familia que les decía de que se divorciaron y el papá tenía la guardia y custodia. Antes de que esto pasara, los papás regresaron porque los niños fue así, es que yo extraño mucho a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y los papás terminaron aceptando regresar por petición de los hijos. Entonces, la realidad es que es algo que pasa muy a menudo y es un sentimiento que casi todos los niños llegan a tener. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer como papás? Como papás hay que elaborar un duelo. El duelo es ese tiempo en el que podemos procesar una pérdida, un fracaso o algo, ¿no? Entonces, hay que hacer nuestro duelo de manera personal como adultos, pero también ayudar a los niños a que ellos hagan su duelo también. Si nosotros no nos sentimos con las herramientas suficientes, hay que buscarles ese acompañamiento psicológico para que ellos puedan tener estas herramientas y que las adquieran y lo puedan ir procesando muchísimo más fácil, ¿no? Dos, no hacer a los niños partícipes del conflicto entre la pareja. Antes estén separados, no estén separados. Problemas de papás son problemas de papás y los niños no tienen por qué enterarse. Transmitirles con verbalizaciones y acciones que el afecto hacia ellos no cambia. En una separación, por ejemplo, yo cuando me preguntan así, ¿cómo les decimos? Yo siempre les digo, hay que sentarse los dos
y decirle, ¿sabes qué? Mamá y papá ya no se llevan tan bien como pareja, ellos se van a llevar mejor como amigos, aunque como adultos nos cueste mucho trabajo como procesar que vamos a tener que hacer ese equipo con esa otra persona y que vamos a tener que, que trabajar mucho en nosotros para poder como lograr algo bien en ese sentido para los niños y decirles, pero el que nosotros ya no estemos juntos y que ya no vivamos juntos, etcétera, 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 eso no quiere decir que nosotros te vamos a dejar de querer, que vamos a dejar de ser tus papás, que te vamos a dejar de apoyar y estar para ti. El decirles es puntuales va a generar seguridad en los niños. Obviamente van a llorar, obviamente, o sea, va a ser una situación bien complicada para ellos, pero les va a dar certeza. Entonces, algo muy importante es darles esa certeza. Explicar con la mayor claridad a los hijos lo sucedido. Esto, por ejemplo, si hablamos de un tema de infidelidad, no vamos a ir y platicarle al niño que nos estamos separando porque hubo una infidelidad, ¿no? O porque pasó algo enorme y así súper complicado con el tema económico, etcétera, 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 que le va a generar mucho estrés a los niños. No tiene caso, no tiene sentido, no es el momento, ni mucho menos. Todo cae siempre por su propio peso y los niños son muy listos, los adolescentes son muy listos y se van dando cuenta de todo y van ubicando a cada quien en su lugar sin necesidad de que uno como adulto les diga algo. Pero, por ejemplo, en un tema de reestructuración familiar, de familias reconstruidas, es importante que, no sé, si yo ya decido como adulto presentarle a mi nueva pareja a mi hijo, entonces, conoce una persona, es así, 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 ya tengo como un rato, teniendo contacto con él o con ella, y me gustaría que lo conozcas o que la conozcas para ver tú qué, cómo te sientes, cómo te cae, etcétera, 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 ¿no? Y explicarles qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, si tiene hijos, si no tiene hijos. Todo eso sí lo tenemos que explicar para que ellos vayan creando un mapa mental de lo que puede suceder, que puedan resolver todas sus preguntas con nosotros y no solamente así como de, pues a ver qué pasa, ¿no? Y así nos aventamos como el borras y muchas veces pues eso genera pues muchísima situación de conflicto interno. Respetar las negociaciones establecidas, eso entre adultos. Todo esto es entre adultos y respetar y fomentar el progenitor que abandonó el hogar. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, si yo veo que mi ex es buen papá y que tal vez mi hijo está muy enojado con él porque se fue, es importante que yo como mamá lo anime a que esté cerca de su papá porque yo sé que es buen papá o viceversa el papá, ¿no? Si yo sé que es una muy buena mamá y que está presente, etcétera, 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 pues entonces voy a fomentar esta comunicación, esta convivencia. Muchas veces también es importante ser muy honestos y decir así de, híjole, o sea, a veces es mejor que no esté la otra persona cerca a que sí esté. Pero tenemos que ser bien honestos y bien objetivos y bien analíticos de qué tan buen papá o mal papá o buena mamá o mala mamá puede ser la otra persona, porque muchas veces habla más del enojo que yo tengo que lo que realmente es, ¿no? Y en y madrastras, que es súper importante, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué momento lo presento? Les decía hace ratito como del caso de esta mami, ¿no? Cosa número uno y súper importante, hay que asegurarnos que la relación es seria. Seria, yo les estoy hablando de que por lo menos unos 6 meses de relación, que yo ya vi que está funcionando, que yo ya sé de qué pie coge a la otra persona, cómo es, cómo se puede desenvolver, qué piensa de mi hijo, de mi hija, ¿no? Entonces, que sea algo serio, que sea algo formal, que vaya, igual y no para casarme, pero sí de largo plazo. Dos, preparar a los hijos. Es muy importante preparar a los hijos, no llegar así como de, ay, mira, te presento a alguien. No hay que platicarlo antes, etcétera, etcétera. Tres, elegir un lugar neutro. Es importante que no sea en nuestra casa, que no sea en una, perdón,
en una reunión familiar, etcétera, etcétera, lo ideal es que estemos, mi hijo, mi hija y yo y la otra persona, ¿no? Que vayamos, por ejemplo, a comer a algún lado, que vayamos al parque, algo como que se salga como fuera de esa rutina y que podamos ver cómo interactúa. Tres, de manera inicial hay que presentar a la pareja como un amigo. ¿Por qué? Porque si resulta que va pasando y pasa y pasa y pasa y pasa el tiempo, y esto de presentar a la pareja como un amigo, pues eso implica también tratarse como amigos un rato enfrente del niño o de la niña para ver cómo reaccionan. Y si vemos que se llevan bien, que se están haciendo lazos de afecto, de cariño, etcétera, etcétera, ya platicamos con el niño, oye, ¿sabes qué? Es que creo que me gustaría tener una relación con esta persona, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? Y entonces, por lo general, ya cuando hay esta convivencia es muchísimo más fácil que para los niños se y me cae súper bien, etcétera, etcétera, yo lo quiero mucho y está bien, ¿no? A que si los introducimos de golpe, es muchísimo más complicado que lo procesen. Construir confianza, esto es también súper importante. Padrastros y madrastras tienen que construir esa confianza con los niños. Nosotros somos los adultos que nos estamos incluyendo a la vida de la otra persona. Y no por llegar y tener cara bonita vamos a ser merecedores de absolutamente todo. Tenemos que trabajar para ello. Entonces hay que hacer mucha talacha con los hijos, mucha talacha con los hijos y ganárnoslos. En el sentido de cariño, en el sentido de que nos platiquen, de que se abran con nosotros, que se sientan cómodos. Ese sí es un trabajo 100% de nosotros como adultos. Eh, Otra sería apoyar al padre biológico, o sea, a mi pareja. Yo apoyar a mi pareja en lo que decides. Yo, si tienes que hacer alguna situación o no puedes, no sé, ir por el niño a la escuela o así, sabes que yo te ayudo. O sea, apoyarlo al 100%, ¿no? Apenas, justamente, igual un paciente me decía que ella tenía una pareja, él es soltero. Y me decía, es que, ¿sabes qué? Que ya tengo pareja, solamente que tiene, creo que es un hijo. Ajá, creo que es un hijo. Y dice, pero pues, les voy a decir cómo me dijo. Me dijo, pero pues ya me dijo que yo no me preocupe y que yo solamente me tengo que dedicar a hacerla feliz a ella y ya, que ella se hace cargo de todo lo económico, que ella no quiere a alguien que esté pagando, etcétera, etcétera, que solamente quiere a alguien que lo haga feliz. Entonces yo no me tengo que involucrar con el hijo por ello. A lo que yo le contesté, pero pues si ella tiene un hijo, ese hijo es parte de la vida de ella y es una parte fundamental. Entonces tú te tienes que ganar al hijo, tú tienes que ser parte de alguna manera de la vida de, más si te lo van a presentar. Y pues no solamente es así como de, ah, pues sí está, pero te ignoro. Porque obviamente uno en el tema de pareja va a generar un problema a largo plazo. Y número dos, ¿qué culpa tiene el chavito, no? Entonces ya como que se quedó así de, no, pues es que ella sí me dijo y pues vamos a ver qué pasa. Obviamente pues todo ha girado un poco en torno al niño, ¿no? Entonces si uno, siendo soltero, está con ese mood así como de, pues es su problema y así, eso no va a funcionar a largo plazo. Tres, la comunicación. ¿Cómo me siento respecto a lo que está pasando con tu ex? ¿Cómo me siento respecto a lo que está pasando en alguna situación con tu niño o con tu niña? ¿Cómo podemos modificarlo? ¿Cómo podemos arreglarlo? Etcétera, etcétera. Llegar a acuerdos es súper, súper, súper importante. Otro sería respetar los límites que hay del otro papá, los que pareja, ¿no? Y hasta dónde yo puedo llegar y dónde puedo, meterme en el tema de crianza. Llegar a acuerdos entre los papás. Les digo, o sea, yo como pareja de del ex de alguien, es que está complicado. Yo como pareja del ex de alguien, yo no me puedo meter y ponerme al tú por tú con la otra parte. O sea, eso lo tiene que hacer mi pareja con su ex pareja, ¿no? Entonces, dejar que ellos arreglen, que ellos este, se
comuniquen lo que se tengan que comunicar y dejar que todas las decisiones respecto a los hijos los tomen entre ellos, ¿no? Obviamente yo puedo decir, yo puedo intervenir en lo que yo creo, pero con mi pareja, nunca con la otra persona. Ahora, ¿qué no hacer? Hablar del padre biológico. Ese es un super tache que tenemos que evitar siempre. Intentar reemplazar el padre o la madre biológica o biológico. ¿Por qué? Porque al final del día, aunque hayan fallecido, nunca jamás en la vida nadie va a suplir como esa parte, ¿no? Y podemos hacer un súper trabajo y podemos ser como esas figuras de rescate, que eso es lo ideal cuando hay una familia reconstruida, que uno como adulto se vuelve una figura de rescate para los niños, una figura de alianza donde puedan confiar, que se acerquen a nosotros, enseñarles nuevas cosas, nuevas habilidades, etcétera, etcétera, es lo ideal. Pero jamás en la vida eso va a decir que yo voy a reemplazar a la otra parte, ¿no? Hay casos también que les comento que es mejor que el papá no esté. Por ejemplo, tenemos el caso de una señora que se divorció, el papá se desentendió para toda la vida, todos los niños dos veces, no sé, ahorita el más grande debe tener como 17, 18, y su nueva pareja tuvieron un hijo y entonces la nueva pareja, él sí adoptó al 100% el rol de papá con ellos, a tal grado que los hijos fueron los que pidieron que el papá adoptivo literalmente los adoptara legalmente. Entonces ahorita están haciendo todo ese trámite legal, pero porque los niños, o sea, lo ven así 100% como su papá, porque la otra parte ni figura, ¿no? Entonces ahí esta persona hizo un buen rescate y es una figura de rescate súper, súper, súper positiva y los hijos la adoran, ¿no? Entonces les digo, depende mucho del caso, no podemos como encerrarnos y enfrascarnos solamente en algo, tenemos que ser muy analíticos, muy objetivos y personalizar cada situación. Otro sería imponer autoridad o disciplina de forma inapropiada. Eso no nos toca a nosotros también como pareja. Una familia reconstruida, eso le toca a la mamá o al papá biológico. Otra cosa también que es muy importante es que eh, yo, si tengo una pareja, no, les voy a poner el ejemplo. Es una familia reconstruida, él tiene una niña, ella tiene un niño y los dos tienen como sus ex, y él, la ex de él, no tiene pareja. Entonces, imagínense el super tema ahorita este, que se generó, porque ahorita ellos como pareja decidieron que se van a llevar a la niña de él a vivir con ellos y hicieron nula a la mamá, perdón. Entonces, pues obviamente la mamá está enojadísima y va a meter abogados, etcétera, 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 porque fue un acuerdo de una pareja, este, familia nuclear de la niña, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que tenemos que evitar al 100%. Yo tomar decisiones con mi pareja sin tomar en cuenta a la otra persona. Este, ignorar los sentimientos o la perspectiva del niño, usar a los hijos como mensajeros. Dile a tu mamá que, dile a tu papá que, ahora, ¿sabes qué? Dile que ya no tienes tenis, que a ver si te compra. O sea, uno como adulto es el que se tiene que hacer cargo de todo eso. Y el último punto sería no presionar a la pareja, darle como su tiempo, su espacio, su proceso, su procesamiento para que todo salga de la mejor manera posible. Y bueno, cuando los hijos se esfuerzan por disolver el nuevo matrimonio, uno de los casos más difíciles de resolver para los hijos es la aceptación de la nueva pareja de uno de los padres, así como la reconstrucción del, sobre todo si hubo una infidelidad de ese progenitor y el otro, y por ende se siente engañado y abandonado. ¿Por qué? Porque muchas veces los sentimientos que nosotros tenemos como adultos también los pasamos a los niños, ¿no?
En los casos de infidelidad es muy común que los hijos establezcan una fuerte alianza con el progenitor engañado y boicoteen a la nueva pareja del progenitor infiel. Esto de verdad también es súper común. Les digo, como juego de gemelas, así, tal cual es súper común. La intervención terapéutica ha de hacerse cuanto antes cuando hay este tipo de situaciones. La mayoría de las veces los intentos de solución tienen un efecto contrario. Se trata de un proceso difícil y triste, pero bien manejado tiene muchas probabilidades de éxito. Hay que darle muchas herramientas emocionales a los niños, ni muchas veces uno como adulto, como sus papás, no lo podemos hacer. Necesitamos una tercera persona que nos ayude y nos eche la mano. Y una autoridad diferente sobre los hijos, ¿no? Cuando los hijos se percatan de la gran dificultad que tienen sus padres para implementar medidas de disciplina, poner límites, plantear negociaciones, pueden convertirse en expertos manipuladores de las órdenes en casa y de las reglas en sus escuelas. Porque me voy con el mejor postor, hago lo que me conviene más, me voy hacia donde más me conviene. Es por eso que es muy importante que los papás estén en súper comunicación y que sean equipo. Las familias reconstruidas presentan problemas serios de autoridad. Esto es una gran cantidad de familias reconstruidas. No porque la pareja no sepa construir reglas y poner límites, sino porque el que las ejerce no es el individuo adecuado. Repito, tiene que ser mamá y papá biológico de preferencia. Y la pareja es un apoyo y respalda. Y depositarle la responsabilidad de educador al padrastro o a la madrastra es un grave error, ¿no? Por Y ahora, para como finalizar la parte de los hermanastros, cuando tenemos hermanastros, hay que buscar de muchísimas maneras que se dé la interacción de manera genuina y que este vínculo que se vaya creando eh, sea realmente como fidedigno, o sea, no que sea como, pues ya no te queda de otra y así no, o sea, tenemos que buscar la manera de cultivarlo, tanto con hermanastros como los múltiples familiares que puedan haber, ¿no? Por ejemplo, primos, mis papás, tus papás, etcétera, etcétera. O sea, buscar la manera de que esto funcione es muy complicado. Se requiere mucha sensibilidad e inteligencia para lograr que no existan celos entre el grupo de hijos y es labor de los padres hacer sentir a cada uno como un ser único e importante. Eso de verdad importante darle su espacio, darle su tiempo. Yo como mamá, por ejemplo, si vivimos los cuatro en una casa y son los dos hermanastros y nosotros dos, entonces yo como tu mamá me voy a dar una hora a la semana para estar contigo nada más y él como su papá él se va a dar esa hora también a la semana para estar solo con él. ¿Para qué? Para evitar este tipo como de confrontaciones, de roces y que el vínculo que nosotros tenemos con nuestros hijos pues no se vea afectado la mayor parte posible. Y bueno, termino con esto que dice que en una familia que vuelve a empezar, el amor no se impone, se cultiva con paciencia, respeto y constancia. De verdad es algo súper importante ser pacientes, respetuosos y muy constantes. ¿Esto qué quiere decir? No darnos por vencido de lo que puede estar sucediendo y pasando. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda y les dejo los números de centro. Recuerden, nosotros somos el Hospital de las Emociones de Laudes, aquí en Toluca y Metepec. No sé si alguien tenga alguna duda, alguien que quiera como decir algo. Uh, si alguien quiere tener el libro, con confianza escríbanos a este número y el día de mañana que llegue mi asistente le digo que se los envíe a quien lo necesite. O igual nos pueden escribir de que por Facebook o Instagram y ahí también se los podemos enviar como ustedes gusten.
Aquí dice, si quieren tener el libro, con confianza escríbanos a este número y el día de mañana. ¿Qué te parece, Aletia? Si nos pueden ir dejando preguntas aquí en el chat, puedes elegir unas 3, 4 preguntas para resolver. Y también si alguno de los papitos quiere abrir el micrófono, puede hacerlo para poder hacerte preguntas. Igual te digo, puedes tomar algunas del chat y también puedes, pueden abrir micrófonos, papás. Miren, pone Karen, me gustaría que tomaran el tema desde el punto de vista madre soltera, padre soltero, con la nueva pareja, porque el padre o madre biológico no se hizo cargo. Es el ejemplo que les decía de esta persona que los hijos le terminaron pidiendo que hiciera la adopción legal. Muchas veces pasa, tristemente también pasa, y ahí es donde nosotros tenemos que tomar esas decisiones de qué tanto vale la pena que la otra persona se haga partícipe de la crianza de mi hijo o no. Pero básicamente es el mismo contexto. Si la otra persona va a generar esta parte de paternidad, de crianza, se va a hacer como responsable, ¿no? Mi pareja, y va a adquirir ese rol, pues entonces aún así yo tengo que ser la que decide cómo, cuándo y dónde se ponen las reglas, cómo y cuándo, dónde se tiene que poner el límite, ¿no? Y qué tanto nosotros buscamos de alguna manera este, ese acompañamiento y esta situación como de hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, es bien, bien, bien importante que tengamos como la misma pauta y todo lo mismo, porque al final del día, aunque son modelos de crianza y modelos de pareja distintos, el objetivo tiene que ser pues básicamente el mismo, ¿no? Padrísimo. Mira, preguntan en el chat de acá de Facebook. Te dejo una pregunta, Aletia. ¿Qué hacer yo como, o sea, como madre, como madrastra o como padrastro? O sea, ¿cómo puedo yo manejar las situaciones complejos con mis hijastros? Ay, híjole, esta es una pregunta que la verdad es muy buena. Hace ratito les comentaba que uno como adulto tiene que ser el que tiene la cabeza más fría, tiene que ser el más paciente y el más interesado en que se genere una relación con ellos, ¿no? Los hijos, por lo general, en procesos de familias reconstruidas se vuelven bien pesados, o sea, la realidad es que sí, se vuelven súper pesados y se vuelve una dinámica muy difícil y muy tormentosa, pero nosotros como adultos tenemos que tener la pericia y la paciencia para sobrellevar y sortear. No enfrentarlos a ellos directamente, dejar que el papá o la mamá, digo, en este caso sería el papá, sea el que ponga como ese límite, oye, sabes que yo estoy sintiendo esto y esto, manéjalo con los niños, y así, pero también buscar cosas de unión para irnos acercando poco a poco con los hijastros, ¿no? Porque al final del día, pues son dinámicas que tenemos que buscar que se den. No es así como que se van a dar fácil y naturalmente, más bien ahí nosotros como adultos sí tenemos que buscar que se propicien. Por ejemplo, si yo veo que es un niño, ¿no? Supongamos, y que le gusta el fútbol, llego de que yo con una pelota y le digo, oye, yo no sé jugar fútbol, pero a ver, enséñame. O por ejemplo, si veo que le gusta la repostería. Oye, vi un curso de galletas, ¿quieres que nos metamos? Entonces, ese tipo de cositas que le gustan a la otra persona, el que sepan que los están tomando en cuenta, que los escuchan, que buscan esta convivencia, la verdad es que ayuda muchísimo a que sea más fácil la parte de la integración. Perfecto. Mira, también tienes aquí otras preguntas en el chat, pero te paso la última de Facebook ya para que tú puedas, tomar las preguntas que están aquí en el chat. Y hay dos preguntas que se parecen mucho en Facebook. Una dice, todo lo planteado es muy bueno desde el escenario de la comunicación, pero ¿qué pasa cuando realmente hay una mala relación con la expareja? Esa es la primera pregunta y viene un poquito relacionada con otra. Dice, ¿qué pasa si realmente el papá, pues el papá biológico no es un buen ejemplo?
Y pues claro que no quiero que pase tiempo con mi hijo. ¿Qué hago en esos casos? Miren, en la parte de la relación, si no hay una buena relación, híjole, es súper complicado. O sea, de verdad, yo sé que es bien complicado, lo veo todos los días literalmente lo veo. Pero en alguien tiene que caber la prudencia, siempre, 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 siempre. Y para que se dé una pelea se necesitan. Entonces, nosotros tenemos que ser muy listos en qué peleas son las que realmente tengo que pelear y cuáles son absurdas que esté peleando, ni que ni siquiera vale la pena que yo lo voltee a ver, ¿no? Entonces, eso es cosa número uno. Y cosa número dos, yo ahí lo que sugeriría en el tema de si no se llevan bien, si no hay buena comunicación y así, igual y proponer, hay un concepto que a mí en lo personal me gusta mucho que se llama socios en paternidad. Los socios en paternidad es literalmente una sociedad y la vamos a tener que llevar toda la vida y nosotros sabemos qué tan difícil nos la vamos a hacer. Entonces sería platicar con la otra persona de, oye, ¿sabes qué? Creo que le estamos haciendo daño a Juanito y me gustaría que tal vez tomemos algunas sesiones de terapia como de pareja para que nosotros lleguemos a acuerdos como papás. Entonces yo no lo tengo que hacer contigo directamente, que haya como un referee literal para que puedan llegar a esos acuerdos de crianza y que sea un poquito más sencillo. Este, eso es como lo que sugeriría. Y en la otra parte, cuando uno de los papás es muy mala influencia, lo mejor es que los niños no tengan contacto con esa persona. Pero es lo que les decía también hace ratito. Ahí yo tengo que ser muy consciente de qué tanto realmente es que no es una buena influencia a que sí lo es, pero es más mi enojo o no fue muy buena pareja conmigo, pero era buen papá, ¿no? Entonces ahí hay que discernirlo súper, súper, súper bien porque es una decisión existencial que yo como adulto voy a tomar para mi hijo. Entonces, es así, hay que desmenuzarlo 100% y analizarlo muchísimo. Y por aquí justamente decían de algo muy parecido, espera, dice que si hay papás divorciados daña al hijo y si era de que incluso si los papás se desaparecieron ahí en ese momento, si se desaparecieron, les digo, uno no necesariamente tiene que explicarles toda la historia, los niños solitos se dan cuenta, ¿no? Si preguntan cómo era, decirle pues las características así como muy puntuales, pues era muy chistoso, era así, era así, era así, y lo negativo, pues no sé, era enojón y pues no sabía tan bien lo que quería y por eso se fue. O sea, no es necesario que yo como que le dé toda la explicación del contexto, ni mucho menos. Ellos solitos se van a dar cuenta. Y es más fácil para ellos mentalmente el procesar, el que se vayan dando cuenta poco a poco de la situación, a que lo perciban como de golpe. Y en la parte del contacto cero, es que depende mucho también de qué tipo tipo de papá es. Por ejemplo, este caso que les digo de que la mamá se lleva a los hijos y así, él es muy buen papá, o sea, de verdad, súper, súper, súper buen papá. Y ella está haciendo contacto cero con los niños, y los únicos que están sufriendo pues son los niños. Pero también hay casos en los que él es muy, muy, muy mal papá y que es mejor que no estén cerca del papá o de la mamá a que sí estén cerca, ¿no? Por ejemplo, tuvimos también un caso donde el papá era el que estaba peleando la custodia de los niños y se ve que la mamá, híjole, o sea, literalmente le valía por completo y entonces por eso el papá estaba como peleando y la mamá era así de, pues mientras me des como el dinero, tú haz lo que quieras con los niños y bla, 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 y así, ¿no? Entonces les digo, no podemos generalizar, hay que, analizar cada caso muy específico y si ustedes tienen dudas, acérquense a un proceso de siempre, 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 siempre para que puedan tomar las mejores decisiones tanto para ustedes como para sus hijos. Cuando uno decide ser papá, cuando uno tiene hijos, una realidad es que
uno va a tomar decisiones no solamente por mí, sino también por otra persona. Y ahí es bien, bien, bien importante ser lo más objetivo. ¿Qué es ser objetivo? Es unir pensamiento y sentimiento. Y muchas veces es hacerle un poquito más de caso a lo que pienso, analizo, a lo que estoy viendo, a lo que estoy como percibiendo de cómo es la dinámica, de cómo puede ser, etcétera, etcétera, a lo que yo siento, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser así de, híjole, es que yo veo y estoy percibiendo que la otra persona es agresiva, que es desinteresada, que no le gusta y bla, 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 pero por el otro lado yo siento que yo siento, fíjense, siento que mi hijo se va a poner muy triste o siento estar bien. Entonces, por ese sentir y porque yo siento feo, entonces es, bueno, aunque sé que va a pasar esto, entonces propicio esa convivencia. Entonces aquí la parte objetiva sería, ¿sabes qué? No, ¿por qué? Porque al final del día estoy poniendo en riesgo el que va a pensar, el que va a sentir y que cómo va a tomar las cosas mi niño, mi niña y cómo lo va a procesar, ¿no? Entonces depende muchísimo del caso y si ustedes tienen así como muchas dudas al respecto de cómo manejarlo y así, de verdad, acérquense ustedes a terapia. Los papás muchas veces cuando los niños mandan a terapia, perdón, muchas veces cuando nos mandan a los niños a terapia por situaciones emocionales, el problema de raíz son los papás, las dinámicas, el cómo están manejando las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes como papás están lo más equilibrados, lo más, llamémoslo, zen posible en ese sentido, va a ser muchísimo más fácil que los niños no tengan esas implicaciones. Entonces, si tienen muchas dudas, de verdad, eh, acérquense a especialistas. Si económicamente dicen así, híjole, es que se me va a hacer bien pesado, por lo menos compren libros de autoayuda. Hay un montón de libros en internet. Les digo, están estos, que les recomiendo. Y así, si se ponen a buscar, van a encontrar un montón de infografía, un montón de bibliografía, perdón, que les va a dar herramientas como para manejar las cosas, ¿no? Entonces, de verdad es súper, súper, súper importante. Mm, y de acá, pues creo que nadie tiene su manita levantada. Y creo que en general son como las preguntas que tienen, ¿no? O sea, les digo, es un tema súper, súper complicado. Es un tema que tenemos que sí que tener independiente dependiendo del caso, ¿no? Para hacer lo mejor posible para nuestros niños, porque cada cabeza es un mundo completamente diferente, cada familia es un mundo completamente diferente y y tenemos que independizarlo, ¿no? Y por aquí ponen, ¿es normal sentirse culpable al querer tener una pareja? Sí, sí es normal, pero hay culpa que es racional y hay culpa que es irracional. La culpa racional es porque realmente estoy haciendo algo malo. Y la culpa irracional es sentirme culpable por algo que no tiene nada de malo que yo esté haciendo. En este caso sería una culpa irracional, porque yo tengo todo el derecho del mundo a rehacer mi vida, tengo todo el derecho del mundo a sentirme querida, tengo todo el derecho del mundo a buscar otra vez como esta parte familiar que yo buscaba de manera inicial, a querer buscar una mejor historia. Eso es bien importante porque luego repetimos los patrones, ¿no? Buscar una mejor pareja, ¿no? Ese sería como el objetivo. Tengo todo el derecho del mundo y son cosas que no debería de sentirme culpable. Pero sí hay que analizar el por qué es tan irracional, de dónde vienen. Muchas veces son culpas que vienen, por ejemplo, de lo que nos dice nuestra familia, ¿no? De situaciones de machismo, por ejemplo, incluso hoy en día también hablamos mucho como en esa parte del feminismo de es que tú puedes sola y bla, 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 o del machismo así de no es que ya te divorciaste y tú ya no puedes tener otra pareja, ¿no? Entonces ahí viene un contexto sociocultural también muy importante y y que de alguna manera tenemos que ir analizándolo
de manera muy profunda, hacer como un examen de conciencia muy, muy, muy profundo para que podamos ir ahí tomando las mejores decisiones de todo, ¿no? Mm, aquí ponen cómo actuar con un niño que se le prohíbe ver al papá biológico siendo un papá drogadicto. Yo había preguntado esto. Este, en esta parte, pues ahí Luis dice que aquí no lo ve, que no tiene tanta confianza porque va a generar situaciones afines y lo va a normalizar, ¿no? Entonces, aquí se pueden aplicar muchísimas situaciones, incluso legales, en donde no es necesario que yo como mamá o como papá, dependiendo, sea el que tome esa decisión drástica. Muchas veces un juez lo puede hacer y es muchísimo más fácil para nosotros como adultos que eso suceda, ¿no? Y dice aquí de, quiero empezar una relación con él y mi hijo dice que no le gusta, ¿cómo puedo manejar la situación? Ahí valdría la pena preguntarle el por qué. ¿Por qué no te gustaría? ¿Qué no te agrada de esa persona? Y muchas veces, a veces son comentarios de los adultos que están influyendo en la percepción de los niños. Entonces ahí podemos trabajar en esa parte. Y en temas de adolescentes, los adolescentes, acuérdense, la misma palabra lo dice, el adolescente adolece, nada le parece, nada le embona y todo está mal. Eso es parte de la adolescencia, todos, absolutamente todos pasamos por ahí, pero hay que buscar la manera de integrarlo y que esté participando en ciertas cosas. Les decía, hay no negociables y hay nos que no son negociables, ¿no? Entonces, por ejemplo, así, ¿sabes qué? No está discusión que los fines de semana vamos a pasar el tiempo en familia. O sea, no, eso no está discusión. Entre semanas, si quieres estar aislado, está cool, haz tus cosas y cumple con tus tareas y bla, 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 bla. Pero el fin de semana, por lo menos, tienes que pasar 2 horas en la tarde el sábado y el domingo tienes que desayunar, comer, cenar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso depende de cada familia y poner como esos lineamientos. Ustedes son los papás y los que toman las decisiones y ponen los límites son los papás, siempre, no los hijos. Los hijos están en formación y nosotros como adultos somos los que les damos esas herramientas para formarlos. Entonces, háganse ese examen ustedes de qué tan laxos o qué tanto dejan que ellos hagan todo lo que quieran, ¿no? Eso vale la pena siempre, siempre, siempre que como papás lo revisemos. Y pues creo que ya se repiten mucho las preguntas. Marisa, no sé si quieras agregar algo más. No, está muy bien, Aletia. Solamente recordarles a los papás que, bueno, vamos a hacer lectura de las preguntas que están en Facebook, sobre todo porque hay también muchas preguntas en Facebook y no alcanzaríamos a tenerlas todas el día de hoy. Entonces vamos a hacer lectura. Yo te estaré mandando algunas preguntas, Aletia, para que podamos ir respondiendo tanto contigo como con el equipo de aquí de San Luis Potosí y darles respuesta a todos los papitos a través de Facebook. Y bueno, si hay alguna pregunta extra en el chat, también las vamos a guardar y haremos pues esta búsqueda de las respuestas de todos. Sí, claro, igual yo el día de mañana me pongo a revisar ahí en el de Facebook y les voy contestando desde la página sin ningún problema. Perfecto, maravilloso. Aletia, pues muchísimas gracias, mamis, papis, también muchas gracias. Hay muchas dudas, por supuesto, es un tema bien extenso que se aborda desde muchos ejes, ¿no? Desde muchos actores, es un tema muy extenso. Obviamente en 1 hora y media no alcanzamos a resolver todos los puntos, pero ya tenemos una embarradita muy importante y que bueno, acuérdense que cualquier duda o algo que mi mente no encuentre la forma de responderla, siempre lo mejor es buscar ayuda profesional. Esa siempre va a ser la mejor solución, porque un tercero que estudió esto, que lo ve todos los días y que tiene la experiencia, nos puede ayudar a salir del caos emocional.
En Toluca, pues bueno, contamos con ustedes, con CEPEMAC. Muchísimas gracias, Aletia, y nos vemos en una próxima escuela para padres dentro de 15 días. Muchas gracias. Cuídense mucho, que tengan bonita noche todos. Hasta luego, papás. Buenas noches.